fue el primer hombre, quién fue la primera mujer. Amigo, respeto su opinión de parte de mi persona, Luis Casco, pero o sea, yo una vez dije, y algunas veces digo yo, que quien entienda Génesis, el principio de Génesis, entenderá la Biblia. Y una vez me supo manifestar el amigo Walter Blácido, de que no es, eso ya fue dicho por un padre del cristianismo. Y es así, no es de decir que es lo mismo, no es lo mismo. Es lo mismo que algunos dicen que la palabra de Dios no cambia de una versión a otra. Esto es falso. Tenemos que entender que, por ejemplo, como le estaba mencionando a la amiga Ann, que el padre Luis Toro, ¿le entendí mal o dijo que es que no existieron? Sí, creo que el padre Ahora, Luis Toro en un video, perdón Luis, perdón, creo que el padre siga Luis así. Toro dijo que no habían existido, creo, tengo que buscar el video. Pero he hablado con un obispo y el obispo que era mi ex compañero a los tiempos y le expuse esta incógnita de que me diga de Adán y Eva, porque hay en Adán, perdón, en Génesis 1 y 2 hay que entender, y muchos entienden según para mi concepto, sus interpretaciones privadas. Por ejemplo, el obispo, cuando le hice preguntas, el obispo me supo decir, tú no vas a entender, pero bueno, digo, con respeto, trate de enseñarme, ¿no? ¿Qué es lo que dijo para zafarse, para mi concepto? Dijo, en otras palabras, Génesis es una alegoría, y sabemos que es alegoría. Entonces, ya está 2 puntos. Ahora, por ejemplo, vayamos vuelta ¿cómo es? A ministerios del IN, por ejemplo. Un pastor en su iglesia que me invitaron, dijo casi textualmente, porque Adán, antes de tener a Eva, paría. Y pasó a poner muchos versos del por qué decía eso. Y la gente que estaba ahí decían amén, o sea, daban por hecho lo que decía ese pastor. Y así algunos dicen que la humanidad fue creada, antes de ser creada en carne, fue creada en espíritu. Y bueno, esos son los puntos que más sobresalientes que he dialogado, pero lo cual cogen con razonamientos extra bíblicos. Esto en cuanto a Génesis, que no hay que tomar y decir afirmaciones extra bíblicas o sin conocimiento. Padre Celestial, sí es increíble que enseñen esas cosas, ¿no? Entonces tenemos que tomar todo el libro de Génesis como si fuera una analogía, ¿no? Eso es completamente ridículo. O sea, no existió el diluvio, no existió el árbol de la vida, no existió la Torre de Babel. La Torre de Babel, o sea, por el amor de Dios, qué tontería, ¿no? Disculpen pero que los ahora interrumpa. veamos a lo que dice usted. No existió Sí, dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe qué es eso? ajá. ¿Puede decirme qué es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien El y del árbol de mal? la vida es... El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo.
Sí, eso representa a nuestro Señor Jesucristo, Él pero no dice que realmente Entonces, el no árbol de la debemos vida el era un ignorar árbol árbol del donde, bien y del mal. donde comían y tenían vida eterna. En este caso, por eso decía, hay que quitarlo, no sea que coma y viva para siempre. A eso Por se refiere eso, a Adán, Luis ¿no? Jaime, Entonces, ¿qué Luis onda? Jaime, buenas tardes, Ana, Sí, todos. buenas tardes a Por todos, eso, bendiciones. Génesis El capítulo 3, tema era si versículo Adán y, Perea, un 23. segundito. El tema era si Adán y Eva existieron o no. Eso es lo que estaba hablando Ujú. Luis y con Ángel. Bueno, Ángel se fue. Sí, Para Hola allá porque, Luis, voy, Jaime, Ana, hermanita. bendiciones. Ok, sí, porque el pecado, ¿dónde pasa el pecado? O sea, el pecado empieza con Eva, ¿no? Que realmente dice que por el pecado uno entró la muerte, dice la palabra de Dios. Hugo, bendiciones. Entonces, Ya te saludé. entonces sí es claro, es bendiciones. clarísimo que es literal, porque si no también podríamos decir que no es, que es simbólico el pecado. O sea que nadie está pecando hoy día, ¿no? ya, Es y completamente una disculpe, ridiculez, ¿no? disculpe, ¿en qué radica el pecado ahí, en el pecado de Adán y Eva? Dice la palabra de Dios en Romanos 7:7, dice, yo no conocía el pecado si no fuese por el mandamiento, porque no codiciarás si el mandamiento no diría no codicies. O sea, si tú te vas a África, ellos saben que matar es malo, ellos saben que robar es malos, pero ellos no saben que codiciar es malo. Cuando te vas al Génesis, te dice que Eva codició el árbol que estaba para ella en medio, porque si tú te vas a Génesis y estudias bien Génesis, te das cuenta que el árbol que estaba en medio era el árbol de la vida. Pero para ella, cuando le pregunta a Satanás y que dice, de todo podemos comer menos del árbol que está en medio. Entonces, si ves cómo quita para ella, para su visión que tenía, era completamente diferente. O sea, el centro de nosotros debe ser el árbol de la vida que es Cristo. No lo que Dios te dice que no hagas y haces la transgresión de la ley. Porque pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4, matar, robar, adulterar. O también desear algo que no es tuyo. Entonces, codiciar. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que se enseña, ¿no? La palabra de Dios es clara y Muy realmente bien, pecaron. Hola Pedro, bendiciones. muy bien. El tema es Usted Bendiciones. dice que Si Adán y Eva existieron. Ese es el tema. Que si A- existieron, Adelante, si Adán y Eva existieron. sí, pues sí existieron. De Eh, hecho, ahí cuentan que Adán, su primera esposa fue Lilith. ahí está, ¿qué di? Ey, tranquilo Luis Eh, Casco. Dicen, no digo yo, dicen. Esa fue la primera disculpe, esposa de Adán. Pero ¿qué te dice No, Génesis? Pedro, ¿Dónde? permítame. Mire, Ah, se lo voy a explicar porque yo tengo 8 años trabajando ese tema. ¿ya habías oído todo eso, Zacatecano? ¿Mande? ¿Ya habías oído eso, ah? Estoy diciendo que ya tengo 8 años trabajando ese tema. A ver, platícame eso. Miren, por eso cuando leemos Génesis 1 y 2, hay que tener mucho cuidado. Cuando vamos al versículo 3, ahí nos va explicando de Génesis 2. Cuando vamos a Génesis 4, ya estamos viendo cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y tuvieron un hijo que se llamó Caín y otro hijo que se llamó Abel, Ujú. ¿verdad? De Entonces, Génesis 4, ajá. yo no puedo decir que no existieron. No, no. Yo no sé de dónde hayan sacado eso. pero bueno, creo que nos distanciamos del tema. Ahora, Hola por ejemplo, Luis, estaba, Gerardo. Saludos. Mira, el tema es si Adán y Eva existieron. Ese era el tema. Sí existieron. Porque Pues por sí, ellos entró el permiso, pecado. permiso.
Sí, ¿puedo dar mi Adelante. punto? Sí, adelante, Mi Hugo, punto. adelante. De hecho, sí existieron. Lo que es un poco confuso, o sea, no confuso, sino el hecho en sí, el relato de que la serpiente le habló a Eva y eso es como un poco confuso. No confuso, sino eh, no sé qué palabra usar, pero en sí lo que sí cometieron ellos fue el pecado de la desobediencia. Sí existieron Adán y Eva, pero el relato en sí es como que no creo que haya sido así, de que la serpiente le habló a Eva y todo eso. Eso creo Si el que es un poco problema más. primario es que los personajes Adán y Eva solamente son personajes y los personajes solamente hablan dentro del relato, en el relato Ajá, puedes poner lo que quieras, no es claro. relevante hablar de que una serpiente hablara a menos que Ajá, comiences por la realidad física de Adán y Eva. eso, a Ese eso es me un punto de refiero. partida básico. Sí. Ahora, punto de partida básico. Eh, Hazme favor, ¿cómo le quito a mi escalera que sube a la azotea el primer escalón? Porque no me gusta que una escalera tenga primer escalón, quiero que empiece con el segundo. ¿Cómo le hago? No puedes. No puedo, porque si quito el primer escalón, lo que voy a tener es un escalón de doble altura, no voy a tener un segundo escalón. Ajá, Todas las culturas tienen su mito acerca de una pareja inicial, porque los seres humanos, antes del modernismo y de todas las idioteces de los masones y demás, que han estropeado el raciocinio de la humanidad entera, se daban cuenta de que es absolutamente innegable el hecho de que existe una primera pareja humana. Entonces, la primera pregunta después de hablar de la escalera es, ¿existió una primera pareja humana o no existió una primera pareja humana? Y si alguien me dice que no existió una primera pareja humana, que me haga favor de quitarle el primer eslabón a una cadena, conservando la cadena. Y eso para una persona normal resuelve el problema. Para una persona anormal, enferma de evolucionismo, ¿saben cuál es la respuesta del evolucionista cero seso? Oh, es que la existencia de los seres humanos fue algo tan gradual que no podemos ubicar una verdadera primera pareja humana, porque hubo un montón de parejas semihumanas antes de la primera pareja humana. Oh, wow. Entonces, como no puedo ubicar a la primera pareja humana porque antes hubo parejas semihumanas, esa primera pareja humana que tu lógica no puede evadir y sigue reconociendo, antes de la primera pareja humana hubo parejas semihumanas. Entonces no puedo, bueno, ya dijiste que sí hay una primera pareja humana y el relato del Génesis comienza con una primera pareja humana. Ahora, si dejan en paz los versículos y la Biblia y pasan al uso del cerebro y a la lógica real que había hecho funcionar el mundo antes del siglo XIX, por favor, demuestren que no hubo una primera pareja humana para dejar de discutir en el aire. Amigo, ¿puedo preguntarle qué entiende de Génesis 1:27? Si comienzas por reconocer el punto de partida, sí. Si no quieres Usted reconocer el dice, punto de partida, cuando acabo de decir, amigo, dejen a un lado los versículos bíblicos, apliquen la lógica y ustedes me demuestran la a mí que no lógica hubo primera humana, pareja humana. la Si tú no lógica haces eso, humana no es te voy a necedad contestar lo para que estás Dios. preguntando.
Si tú no haces Y eso, usted entonces dice no te el voy a principio contestar, de aunque pueda, ya que sí Génesis, puedo, pero no lo voy a hacer. dice que el principio de Génesis de que Adán y Eva, y ahí nos dice, no conjeturemos, aprendamos a hablar con Biblia y dejemos No, la no, lógica no, de no, no, usted. no, no, no. Espera, yo no soy bibliólatra. Yo te estoy diciendo que no puedes negar que existió una primera pareja humana. Entonces, como Así no es. puedes negarlo lógicamente, una vez que reconozcas que tuvo que haber una primera pareja humana, podemos pasar a hablar de los mitos dentro de la Biblia acerca de la primera pareja humana. Pero si no reconoces que Entendiendo. tuvo que haber una primera pareja humana, entonces estamos perdiendo el tiempo. Muy bien, Bueno, tiempo, porque Bendiciones, Marcelo el claramente Quijote. El tema es si Adán y Eva existieron, sí o no. Saludos, Adelante. saludos a todos. Bendiciones. Hola. Adelante. Yo tengo una pregunta. Marcelo. ¿Cómo están? A ver, si no existían otras parejas humanas, ¿cómo es que Caín consiguió esposas si solamente existía la creación de Adán y Eva? Muy buena pregunta, Marcelo. ¿qué dice Génesis? La típica, ¿qué tiene de particular? Si ya quedó Ese de claro lo Quijote. anterior, ¿Les puedo responder? Ujú. Sí, échale, hermano Sergio. Sí, mira, ahí está en Génesis capítulo 5. Muchas personas piensan que Adán y Eva solamente tuvieron a Caín y Abel y posteriormente a Set, pero la Biblia dice que Adán engendró hijos e hijas, no dice cuántos. Fueron arriba de 900 años que vivió y obviamente tuvo muchos hijos y muchas hijas. ¿Tiene pues sí, y sustento no para van a eso? decir que estaba como San José con una prohibición de tenerlas. ¿Tiene sustento bíblico para eso? ¿Para qué? Para decir que Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos durante esos 900 años y que Caín se Génesis Acaba de casó, 5 se ya decirlo. lo casó, explicó. que Creo se que no casó. escuchaste la respuesta. Te cité Set. Génesis capítulo 5. Allí es donde te dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, muchos, no dice cuántos. Claro, A, en Génesis a lo 5:4 largo de está 900, específicamente. Ajá, pero tienes a un lo largo problema de ahí más de porque 900 años. tienes un problema porque si leemos, Caín mata a Abel, eran los dos únicos hijos y Caín se va a otra nación, dice. Se fue a otro lugar. ¿De dónde Sí. sustentas esa nación donde Caín consiguió una esposa? Mira, no hay más raza humana de otro lado. La Biblia dice, el apóstol Pablo lo menciona en Hechos capítulo 17, que Dios de una sola sangre hizo todas las familias de la tierra. A Y todas, no solo biológicamente, una entonces. oye, las familias. Te vas atrapando No, solito, papá. no seas Te vas bruto, hombre, no atrapando seas bruto, deja hablar. solito. No seas bruto, respeta No tantito, es ser hombre. bruto, es ser inteligente y no dejarme No, engañar. eso es ser idiota, no es ser, no, No, eso a de ver, reírse así como borracho. a ver, yo Eso no de te he reírse insultado, así ¿verdad? como Yo no te he borracho no insultado es para nada. Aprendamos inteligente. a hablar con sobriedad. Por Exacto, hable con eso, sobriedad, sin Sin dile a ese insultar. tipo, las dile a ese tipo ofensas y sin que las ironías. utilice la sobriedad. Mira, y yo te estoy dando razones, mira, y razones bíblicas y razones biológicas. Mira, en todos los seres humanos, en las razas, como se dice generalmente, amarillos, negros y blancos, existen las mismas sangre, los mismos tipos sanguíneos. Entonces, no hay sangre diferente. La sangre de los simios y todo eso es diferente, es incompatible con la raza humana. No se puede. El ser humano viene de una sola
mata, de un solo tronco, de un solo origen. Sí, pero no es Y eso lo que dice estamos Pablo discutiendo. en Romanos capítulo 5. De parte de Adán vino toda la generación. Y de ahí que viene inclusive la herencia del pecado. Muchos hacen preguntas allí porque no han leído la Biblia. Ven nada más a Caín y Abel y a Set y no mencionan ninguna mujer ahí. Pero más Muy adelante, en el capítulo 5, ahí está que tuvo hijos e hijas, tuvo muchos. Ya, muy bien. Y claramente, como Adán vivió 800 años, ¿cuántas 900. generaciones hay? Y eso tenemos que Son darnos muchas. cuenta, que Son son muchas 40 generaciones. generaciones. Tenemos que elevar esas generaciones a un número exponencial. ¿Cuántos miles o millones son de gente? No necesariamente son millones, pero sí son muchos. En generaciones de 800 años, veamos exponencialmente. Permítanme, Por esa misma razón, disculpen, permítanme intervenir. Yo inicié diciendo algo en que no afirmé ni lo uno ni lo otro. Aquí es importante entender algo. La pregunta que Anne hacía y planteaba es un sí o un no. Que ya se quieran extender sobre el tema de una manera más profunda, ya es otra cosa. Yo no dije Pues sí. ni sí ni no sobre la existencia de Adán y Eva. Pero, ¿qué dice la iglesia? Aquí lo que importa es qué dice la iglesia. Y en el catecismo católico, numeral 375, la iglesia dice esto. Numeral 325, búsquenlo. 375, se los voy a leer. 375, se los voy a leer. La iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en estado de santidad y de justicia original. Esto lo reafirmó y lo asentó la iglesia en el Concilio de Trento, porque ya en aquel tiempo habría discusiones sobre la existencia. Entonces, lo que yo ya había escuchado es que nuestros primeros padres, ellos fueron inmaculados, ellos fueron sin pecado. De ellos nace el pecado, lo que conocemos como el pecado original. Entonces, esta gracia de la santidad original era una participación de la vida eterna. Entonces, Adán y Eva sí existieron, son reales y son nuestros primeros padres. Por eso nuestro Señor Jesucristo viene siendo el Adán que viene a restituir la relación entre la humanidad con Dios, relación que habíamos perdido en el principio por la desobediencia, el pecado de Adán y de Eva. Eso que tú dices, Ángel, también lo dicen los testigos de Jehová. Eso ya es otro asunto. Entonces aquí es entender solamente existieron, sí existieron. De ahí parte el género humano para toda la humanidad como tal. Ya si uno se quiere extender en más cuestiones, lo puede uno hacer. Pero aquí la pregunta es, ¿existieron o no existieron? El padre Luis Toro, nunca creo que él haya dicho que no existieron. O sea, lo que posiblemente él haya dicho
es la diferencia entre Adán y Eva con nosotros. Ellos fueron seres humanos inmaculados. Ellos no tenían pecado, pero fueron humanos igual que nosotros. De ahí que incluso el padre Luis Toro decía, esa fue la condición de nuestra Santa Madre Virgen María, inmaculada, sin pecado original, igual que Eva. Entonces, Porque a María se le conoce como Eva también. sí. Entonces, Sí, porque aclarando aclarando lo que planteaban sobre la existencia de que si Adán y Eva existieron, sí, efectivamente existieron. Y existen. Ellos son los padres de la humanidad. Fíjate hasta dónde llegan, hasta decir que en ese sentido Dios creó a Eva, que no es descendiente entonces de la raza caída, de la raza pecadora. Entonces pues claro, es inmaculada. Es el descendiente. ¿Eh? La primera es descendiente. ¿Cómo sediente? ¿Qué es sediente? Descendiente. No desciende. Eva no desciende de nadie porque es la primera. ¿Quién es la primera? ¿María? Eva, muchacho. Eva. Dijiste Eva. Por eso, no. Tal vez te equivocaste, Sí, pero sí. dijiste que Eva era descendiente. Disculpen, yo los dejo que sigan con el tema. Yo solo intervine para decir lo que la iglesia enseña. Está bueno tu argumento, Ángel. Sí. Numeral 380 y qué? 375, en el Catecismo Católico 375, numeral 375. Desde el 371 comienza a hablar sobre la creación del hombre. Bueno, que tengan buenas tardes y los dejo Ángel, ya. Gracias, Ángel, por hasta luego. Bendiciones, Ángel. Adelante, hermanos, ustedes. Bueno, ya había dicho la base lógica, el fundamento. Que le haya puesto, bueno, nosotros, Adán y Eva, en sí Adán significa humus, tierra. Oye, Luis, ¿y Lili sí fue esposa o es una mentira que sacaron? ¿Sí fue qué? Lili, ¿sí fue esposa de Adán o es una mentira eso? ¿O es una leyenda? Esa es una leyenda mucho más nueva que sacan para crear confusiones, el diablo metiendo la cola. Hubo dos primeros seres humanos, sí hubo una primera pareja humana. Es falso decir que no hubo una primera pareja humana. Es falso también decir que no existiendo en ese momento ni siquiera lenguaje y que podían hasta comunicarse por telepatía de todas maneras, que hayan tenido un nombre como lo entendemos nosotros. Y sí, jajaja, pero el estado original de gracia permitía hacer cosas que quedaron desactivadas y que ahora el demonio activa para presentarlo como si fuera capaz de darnos regalos, pero el ser humano es un ser espiritual que está encarnado en el mundo para poder llevar una vida humana material. Pero el ser humano es un ser espiritual, con cuerpo humano, con un alma que le permite interactuar en el mundo material, cosa que no tienen ni los demonios ni los ángeles, bueno, no tienen los seres espirituales. Y en ese sentido es que son espíritus puros. Nosotros no somos espíritus puros porque nosotros tenemos ese aspecto material que nos permite funcionar en el mundo material. Y por lo mismo tenían la capacidad espiritual de hacer cosas de nivel espiritual, como tener comunicación de nivel espiritual. Eso no es razón de risa, es razón de descubrimiento de una nueva verdad de perogrullo. Pero el hecho de que la Biblia no sea un libro de bitácora, un diario del capitán, un relato que contiene todo lo que
los curiosos metiches deciden que debería de tener para poder aceptar que proviene de Dios, pues por lo mismo la Biblia no viene con el relato del momento en el que Eva tuvo a su primer hijo, No cómo te lo va a tuvo. decir exactamente cómo lo hizo. Ajá. No tiene 1,000 millones de detalles, le faltan a puños detalles a la Biblia. Entonces, el hecho de que haya Pues Luis, tenido por fuerza Luis, mucha, ujú. no, Te doy un ejemplo. permite. El hecho de que hayan tenido muchos descendientes es algo tan obvio que no es necesario que lo diga la Biblia, excepto para un idiotita. Espero no estar hablando con idiotitas. ¿Qué me preguntabas? ¿Ya terminaste, Luis? Aquí estoy, te escucho. Pero Pues déjate terminar. mm, hay te iba a decir, claro ejemplo, pero ya se me olvidó de qué te iba a decir. Gustavo, bendiciones. El tema Necesitas es si Adán y interrumpir a Eva fuerzas en existieron. el momento. Bendiciones, hermanita, sí. Pues el hecho es que la Biblia no necesita decir que la humanidad es descendiente de Adán y Eva porque ya está dicho, y no necesita describir cómo se formaron pueblos porque eso es algo irrelevante para la palabra de Dios en cuanto a verdad necesaria para salvarnos. Más bien, Ya está, es Luis, ya necesario está, que lo ya me diga. acordé. A ver, dale. Un claro ejemplo está como la Biblia no te va a describir qué hizo Jesucristo desde los 12 hasta los 30 años. No, así Sí, no es. cumplieron. Sí, tienes razón. Mira, ahí hay un punto de partida básico, un axioma fundamental que tiene que estar detrás de toda discusión de este tipo. Y el axioma es: Dios es optativo. Si no lo aceptan, bueno, ahí ya tronó el ejote, pero Dios es optativo, no es obligatorio. Nos crea con libertad para que podamos decidir muchas cosas, entre otras la cosa de estar con Él o no estar con Él. Entonces, Dios optativo omite dentro de su revelación obviedades que le permitan a la gente que no es agregada a la iglesia con la intención de salvarla, sino que es omitida para que se vaya al Averno, la información que exige esa gente para que se pueda ir tranquilamente al Averno, porque no encontró en la Biblia algo que tenía que estar para que su curiosidad fuera satisfecha. Porque Dios es optativo, 3 palabras, Dios es optativo, eso es todo. Entonces, ¿por qué la Biblia no dice de todos los pueblos que se formaron desde el principio con la amplia descendencia que tuvieron Adán y Eva, que no tenían restricciones eran los únicos, no tenían restricciones para tener todos los hijos que quisieran? Pues porque no es necesario, no para una persona normal. ¿Y por qué cuentan específicamente el caso de Caín y Abel? Porque están fundamentando de una manera mitológica. El mito no significa ni verdad ni mentira, significa historia para que entiendas cómo funciona la realidad. Eso es un mito. Bueno, mitológicamente nos ponen al pueblo que se preocupa, que se dedica al pastoreo, con el pueblo que se dedica a la agricultura, en un conflicto, porque siempre ha habido conflicto entre los que quieren tragarse las plantas y los que quieren cultivarlas. Y están escenificando ese conflicto con 2 hijos de Adán y Eva. Yo tengo una pregunta. Cuando dijiste Dios es optativo, explícame eso. De vuelta, porque no te entendí bien. Dios es optativo. Mira, la libertad es el poder de elegir entre diversos bienes el mejor. No es de elegir nada más entre bien y mal. Es difícil determinar en muchos momentos cuál es el bueno y cuál es el malo, cuál es el bien y cuál es el mal. Dios te da libertad porque quiere junto a Él seres libres que lo amen por lo que es, no por lo que pueda hacer contra ellos. O sea, Dios espera que lo ames porque Él es el ser supremo, el máximo bien, la fuente de la vida, del amor, de la belleza, de la perfección, de la comunidad, todo lo bueno.
Él es la fuente. Pero eso no te obliga a amarlo. Eso es algo que tienes que descubrir tú libremente. Porque como ser libre que fuiste creado, espera que libremente lo ames a Él y que te unas a Él y lo aceptes para siempre. Si quieres, y si no quieres, no. Él sí te quiere y no puede dejar de amarte. Él ya te ama y no te va a dejar de amar. Pero Ok, el mismo que te ama no te va a obligar. entonces, cuando pones a Dios como optativo, estás poniendo como que, así lo entiendo yo, ¿no? Puede ser que yo esté equivocado y que no te entienda, pero yo creo que no podrías decir esa palabra que Dios es optativo, porque podrías decir, puedes elegir entre otros dioses o otras cosas, ¿no? Ya lo... Entonces, para te das mí cuenta, Dios si te das es cuenta. la única opción. Bueno, Para mí Dios es la Pero única opción. ya lo dijiste, permíteme entonces. Sí, un está, segundito. Déjame solo Yo, terminar, el amigo déjame está solo hablando terminar mal para al que decir, yo pueda... Ya Gustavo, ¿quiere terminaste, dar Para un pero que si me puedas puedes... el comentario? amigo decir, está diciendo, a ver, yo no terminé. hablando No mal me al digas que decir que Dios terminé es porque... optativo. ¿Eh? El amigo que dice que Dios es optativo está blasfemando contra Dios. ¿por qué? Dije que Dios es Porque claramente optativo, y está, si no pudiera o sea decirlo, que no lo ya, habría hecho, pero tan puedo decirlo que lo hice. Sí lo hice. ya Lo dije, Dios está es optativo. blasfemando claramente. ¿Por qué está blasfemando? A decir que es optativo Dios, ¿qué quiere decir? Que le está limitando el poder, que no conocía. No, No, no Exacto, está mira, diciendo eso. yo digo, no. ¿Eso dices tú? yo pienso, por eso quiero que me dejen terminar de hablar, ¿ok? Al Sí, poner amigo, Dios como optativo, como Dios optativo, dejas abiertas muchas puertas, ¿no? Como te dije, una de ellas es el hacer pensar que puedes optar entre Dios, o puedes optar entre solo Jesucristo, o puedes optar en una unicidad, o solo el Espíritu Santo, ¿no? Hay tres dioses distintos, un solo Dios, ¿no? Entonces, yo no me puedo quedar con uno solo, yo tengo los tres, no hay opción. Necesito a La los tres. Trinidad. No, pero yo No, creo estás que confundido. Déjame terminar porque no vas a Eso entender y no me estás vas a haciendo perder contestar. el tiempo a todos, pero necesitas decir tus tonterías, termina. No son tonterías. Termina. Ok, no son Termina. tonterías. Termina. Ok, Termina. Entonces, a ver, para mí Dios no me deja opción ¿cómo es? De estar escogiendo entre otras cosas. Sí me dice, es más, Él nos dice, yo soy el único camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, o sea, no hay otra opción. El que entra por la puerta estrecha, el que está conmigo, entrará al reino de los cielos, el que no entra al reino el que no viene por mí, no entrará al reino de los cielos. O sea, si yo quiero mi salvación, mi única opción es Dios. Más nadie me puede salvar. ¿Ok? Sí, es. Esa es la opción, exactamente, sí. Ok, ahora El que quiere, sí. No, soy yo, el optativo lo soy que quieres yo. es el Porque yo discurso para elijo. demostrar lo mal que está todo el mundo y para demostrar que tú eres el que tiene la verdad. Hiciste la pregunta y ya terminaste. Ahora te callas. No digas que yo terminé. Ahora te callas ¿Por o me qué me largo, tratas porque así? yo A no ver, tengo tiempo para ¿por andar qué tratando con tienes seres que tan tratar a estúpidos. las Ya personas dijiste, así? si la persona quiere, sí, si la persona quiere, por eso es optativo. Entonces, Si quiere, Dios no es si optativo, optativa es quiere, mi esa es la elección. opción. Optativa es mi Existen los opción unicitarados. Si personal. los Mi opción unicitarados, la decisión personal. personal existe y sí existen los Y eso unicitarados. sí es Y los optativo, Dios unicitarados se no. quedan con el Dios falso, que es uno, absolutamente uno y monolíticamente uno. Esa es su opción. Y al elegir ese Dios falso, ya no pueden tener al Dios verdadero. del Y sí lo catecismo? eligen. Y los ateos eligen negarlo. Dicen que no existe Dios, Ahí que nadie está, se pero los esa ha es la podido opción demostrar. personal de la Y al hacer persona, esa eso es opción por el opción. ateísmo, están optando por no Dios. Y pueden hacerlo porque Dios es optativo y lo permite. Y lo permite porque quiere seres libres con Él. Y lo permite porque Él es libérrimo. Tan libre que puede darse el lujo de prescindir de las personas que ama
respetando esa libertad. Dios tiene el poder de respetar la libertad ajena y el poder de aguantarse y prescindir de las personas que ama. Eso no es una limitación, eso es la máxima expresión de la libérrima realidad de Dios. Ahora a mí Yo me creo gustaría que escuchar al desde ese diácono a ver punto, qué nos puede decir. A ver, desde hermano ese Gustavo, punto quiere de hacer un vista, comentario. Bueno, ¿Le justamente de podemos eso dar voy a la hablar. O palabra? sea, yo creo que hay que verlo de diferentes perspectivas. O sea, si estamos Ujú. hablando de, vamos a decir, y yo creo que desde el principio, el hombre fue hecho justamente imperfecto, como lo está diciendo el hermanito Luis, el hombre fue creado de una manera imperfecta para que dentro de esa propia imperfección, él tenga esa libertad de buscar su perfección en Dios. Ujú. Y ese es el hecho, justamente ahí lo dice en la misma Biblia. Vamos a regresar a 2 amigo, Timoteo. ¿en qué parte de la Biblia dice que el hombre fue hecho imperfecto? Ya le dice imperfecto a Dios. Oye, pero Ahí estamos, Isaías, entonces dime una cosa, ¿el hombre es perfecto? amigo, el hombre fue creado perfecto hasta No, 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 cuando no, se no. Dime, hubo el hombre, entonces maldad si el en su hombre fue, corazón. si el hombre fue creado perfecto, te pregunto, si el hombre es perfecto, ¿para qué necesitó Cristo venir a salvarlo? Amigo, no excelente, entiende excelente por su pregunta. egocentrismo, O sea, no entiende lo que ¿para qué dice. Cristo vino a morir Cre- por tus pecados y tus eh, pecados son Amigo, perfectos? aprende a Dios escuchar mío. primero. El sabio sabe escuchar. Claramente dije, el hombre fue hecho perfecto hasta que se hubo, hasta Fue que hecho a pecó. imagen y semejanza de Dios, ¿sabes, Gustavo? Claro. Muy ¿Sabes bien. qué? Es que ya se están Entonces, metiendo en problemas claramente, todavía mayores que requieren al un curso de decir filosofía, no fue que creado Yo creo un que grupo aquí el de problema, aquí el amigotones problema, el expertos. problema que estoy viendo, el problema que hablando, estoy están viendo, hablando a Dios que es imperfecto. el No problema es que que, no, haya, no, 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 escúchame, me vas a dejar hablar. O sea, yo creo que me habían invitado a participar pero aquí, ¿verdad? O pero sea, no, déjame hablar, te estoy Pero se respondiendo. tiene ahora que mira, no, me callar, dieron la Gustavo, palabra, me dejar dieron la terminar la palabra, Dame perdón, un perdón. minuto. No siente Me bueno. dieron la palabra, me Existieron dieron y la se fueron a palabra, otros me dieron la temas. palabra, yo estuve callado, me dieron la palabra y ahora te tengo que dejar hablar. Pero A ver, y hablaste yo después Es que de se que tiene que hablaste, callar. Gustavo, pregunté Gustavo, creo que y Luis Jesús afiné. te Tú entendió al preguntaste, revés. pero yo estoy hablando. Tranquilo, Yo no he tranquilo, preguntado. tranquilo. A ver, Gustavo, termina. Preguntaste y no Luis puedes cerrar después el le hocico. responde. Mira, Pues se Adelante. fue a mira, las ofensas porque dentro le de, yo derrumban voy a su volver a teoría repetir, de que el hombre fue creado imperfecto. ¿Qué clase de diálogo quieres hacer donde que monopolizas y estando en el error? Claramente, al decir que el hombre fue creado imperfecto, tú estás estás ya, demostrando por qué el hombre es imperfecto ahorita. Tu a ego ver, está ahora, en este prevaleciendo. momento, pero no fue Tu ego creado está prevaleciendo. Por perfecto, eso, imperfecto. No eso es una te gran razón para pensar expreses. de que eres imperfecto. O sea, El sinceramente, hombre es si te imperfecto en su dejas llevar momento, por tu claro, ego porque y no tenemos. respetas a otra persona, he ahí claro de que no eres un hombre perfecto. Eso te estoy diciendo que el hombre no somos perfectos, porque somos Ahora no descendencia de somos Adán. perfectos. Ahora estás de acuerdo Quizás, conmigo. oye, Solo se eres lo que contradijo. haces. Si se dan cuenta Ojo, la ignorancia o la argucia con la que haces. Dije claramente, A ver, el hombre A ver, Luis fue Jesús. creado perfecto hasta que se halló imperfección. permiso. O sea que cuando crea Dios al hombre, lo crea a su imagen y semejanza con la perfección y luego queda, eso es lo que te quiere decir Luis, imperfecto por el pecado. ¿Es eso, Luis? Claro, claramente la Adelante, Biblia lo Gustavo. No respalda Adelante, en Gustavo. precisamente, muchos mira, Tranquilo. versículos. Tranquilo. no, lo que Adelante, Vaya, llegó sucede, Gustavo. Gustavo. Adelante, Gustavo, que Vaya, quiere llegó la Gustavo. palabra. Quiere Vaya, la llegó el palabra, hermano Gustavo. Gustavo. ¿Ah, Gustavo? espera, mira, cuando hablamos científicamente, o sea, desde el punto de vista de la filosofía, que si es una ciencia, y no quiero que empiecen a discutir esa burrada, la filosofía es una ciencia y tiene La un filosofía concepto no es una perfectamente ciencia, claro y amigo. definido
acerca de lo que es la perfección. Cuando un filósofo como yo habla de perfección, no está hablando de lo mismo que la hija de la verdulera. Estoy hablando de otra cosa, en otro sentido, porque hay una perfección de lo que debe ser es. Tranquilo, Hay una Gustavo pidió la perfección. palabra. Lo que ¿Le puedo pasa preguntar dónde es estudió que filosofía usted? Pero que, a ver, permiso. Sí, Marcelo, también te doy la palabra, después Luis Gerardo. Gustavo quería hablar. Gustavo estaba explicando ese punto, pero Claro, Luis sí, Casco no lo dejó explicar por qué es imperfecto el hombre. después Ya se te puso y le dijo que tranquilos. yo no, ya, fíjense una cosa, vamos a aclarar esto, por eso vuelvo a repetir, voy a volver a repetir de nuevo. Dios creó al hombre imperfecto, ¿ok? No quiere decir de que Dios no sea perfecto, simplemente lo creó al hombre imperfecto para que a través de esa imperfección, claro, obviamente el hombre tuvo esa debilidad, cayó. Si el hombre hubiera sido perfecto, jamás hubiera caído en el pecado. Nunca hubiera caído en el pecado, nunca se hubiera dejado llevar por la serpiente, jamás hubiera caído. por la Pero el mujer, hombre ¿no? no fue, bueno, hay su debilidad también, vamos a decirlo. Pero también se unió a su mujer. Fueron uno solo, un solo cuerpo, una sola carne. Entonces se unió a su mujer para ser justamente con ellos y como de nuevo, repito, Dios creó al hombre, pero lo creó justamente de esa manera imperfecto para que a través de esa imperfección sea el hombre libre de buscarlo a él. Y eso es lo que él siempre ha anhelado. Ahora, él nunca, como está diciendo el hermanito Luis, nunca dejó de amarnos. El amor de Dios es eterno, es infinito, ¿ya? Ahora, el hombre, en cambio, el día de hoy, fíjate, el hombre el día de hoy tiene opciones, y ahí regreso al punto del hermanito, es que tiene opciones para, no solamente estamos hablando de cuestiones religiosas, estamos hablando de también inclusive ser idólatra con el dinero, dejar a Dios de lado y hacer de que el dinero sea Dios. El hombre es libre, eso es lo que está diciendo Gustavo. Eso es lo que Seguir a estoy Dios diciendo. o ser Entonces, ateo, el como hombre quiera. Claro, tiene y es exactamente lo que yo decía, la opción, Dios no es opcionable, Dios es la única opción, el que tiene la opción somos ¿Cómo puede nosotros. cómo puede ser la única opción? Si fuera la única opción, entonces todo el mundo sería salvo. Y de nuevo regreso a mi punto. Jesús no hubiera sido necesario de venir a morir por nosotros. Porque Sí, todo el porque mundo No, sería pero salvo. Jesús es sí, necesario de porque venir a morir porque el hombre pecó. sí, porque el Claro, hombre ¿y por pecó, qué pero pecó? a ¿Y ver, por qué pecó? Porque fue La Dios le dio la perfecto. perfección opción. absoluta es de Dios. Pecó porque fue Nosotros no perfecto. tenemos la Pido la perfección palabra, absoluta. pido la palabra para que me Pecó entiendan un porque lo poquito a mí. dejó libre. Era la Exacto. libertad de optar Exacto, por ahí el bien está. y por el Mira, mal. Dios creó al hombre, ¿no? Creó al hombre, lo puso en el jardín de Edén y puso el árbol del bien y del mal y puso el árbol de la vida. Y le dio la opción de comer todos los árboles que habían ahí, menos el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocimiento. Ahí De la empiezan a sabiduría, aparecer claro. las opciones. Ahí es donde aparecen las opciones. Come de todo lo que quieras, menos de este árbol. Viene Satanás y le dice, así que Dios te ha prohibido comer este árbol. Y le dicen, no, de hecho podemos comer de todos los árboles menos de este. Y le presenta otra opción Satanás. Le dice, es que si Dios sabe que si comes de este árbol, serán como él. Entonces, el hombre, o sea, la mujer en ese caso, tuvo la opción, mira, ahí es donde está la opción, de hacerle caso a Dios o a la serpiente. Y decidió, ella, por su propia opción, decidió obedecer a la serpiente. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el pecado entra por nuestra opción propia. Dios nos dice, no pequen. Y nosotros pecamos. Entonces, la opción está por de parte de nosotros, no Ahora, por parte de Dios. yo Dios te es la pregunto, única opción. yo te pregunto, y para que veas, para hacer un contraste a lo que estás diciendo. Ujú. Jesús
¿Jesús es Dios o no es Dios o no es Dios? Es Dios, es Ok, verdaderamente Dios. ahora mi otra pregunta. ¿Jesús es perfecto o no es perfecto? Sí. Por supuesto que es perfecto. Muy bien. Fíjate lo que hace un hombre que es perfecto. Él estaba con dolor, él tenía miedo cuando estaba en el Getsemaní, y lo que dice es, toma este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ajá. Él obedeció, Obedeció. ¿ok? Sí. Ahora, ¿en contraste a qué? En contraste a Eva y a Adán y Eva, Ujú. que se dejaron llevar, que tenían, entre comillas, si decimos que eran perfectos, eso no hubiera pasado, porque Jesús es perfecto y él Ujú. pudo ser más fuerte que el mal. El hombre no Correcto. era perfecto y Ajá. esa debilidad del hombre, obviamente imperfecto, y ser imperfecto no es malo. Ojo, no estoy diciendo, porque sí estoy de acuerdo, Dios no puede crear nada absolutamente malo, nada, no puede crear nada malo, punto. Ujú. Entonces, imperfecto no quiere decir de que es malo. Entonces, no estoy blasfemando contra Dios, porque el decir de que Dios creó algo imperfecto, no quiere decir de que Dios creó algo malo. Simplemente Ujú. lo hizo a propósito para que esté dentro de su plan divino. Y el plan divino de Dios es de que el hombre se esmere. Por eso es que hay hombres que son más fuertes y le da más talentos que a otros. Y al final vamos a pagar cuentas por esos talentos que nos han sido dados. Y eso también es Correcto. bíblico. Entonces, por lo tanto, si a Dios le está dando más talentos a uno que a otros, es porque Dios también es consciente y sabe que dentro de esa libertad que a cada uno le da, tiene esa fortaleza para poderla compensar. Entonces, por lo tanto, sabe que el hombre es imperfecto, pero sabe que el hombre que tiene más talentos, tiene más poder, tiene más responsabilidades, va a tener que trabajar más duro para buscarlo a él. Correcto. Para Correcto. poder Eso sí. producir, la gracia llega sobre el hombre. La inversión de Dios en el hombre es su gracia. Su gracia baja, se forja en la fe, y después de la fe tiene que producir obras, si no sería fe muerta, como lo dice Santiago. Y es así a través de esa inversión que Él recicla. Eso se llama la economía divina de Dios. Entonces, ahora, asumir de que el hombre no fue partícipe de esa perfección, de ese plan perfecto de Dios, entonces estamos mal. Porque entonces tendríamos en la misma pregunta, vendría a ser acerca de María. Viene que obviamente ya hemos escuchado, y disculpa, voy a saltar un punto solamente para hacer mi punto, para dar mi explicación. No que quiero cambiar el tema, no quiero cambiar el tema. Pero aquí he escuchado por ahí que dice, es que María solamente era un vaso lleno nada más, que Dios podía haber escogido otra mujer si ella hubiera dicho que no. Decir eso sí me parece blasfemo, porque Eso entonces sí. estamos diciendo que Dios no es perfecto. Dios como perfecto no puede tener plan B, no puede. Él solamente tiene plan A y punto. Ajá. Y El no se puede hombre, equivocar tampoco. el hombre no se puede equivocar, por supuesto que no. El hombre Claro. sí. Si el hombre dice, yo me voy de aquí a Dallas y de repente empieza a llover en mi camino a Dallas, yo voy a tomar un atajo y me voy por San Antonio. Ujú. Entonces tengo mi plan B. Pero Dios no puede equivocarse. Él tiene plan A nada más, y no podemos decir de que Él se equivocó, decir, por si acaso, sí, si María hubiera dicho que no, pues yo hubiera escogido otra mujer, que es lo que muchos, por ahí he escuchado que muchos dicen. ¿Ok? Sí. Ese es mi ejemplo, no estoy hablando de ese tema. Regresando al punto, por eso les digo, la libertad, el libre albedrío es lo más bello que el hombre tiene. Inclusive, Ajá. muchos lo han dicho, el hombre es libre, inclusive hasta para odiar a Dios. Suena feo, suena muy feo, pero Pero el es la hombre, verdad. Correcto. el hombre Diácono, es libre. Ajá. ¿y todo eso es opción del hombre o es opción de Dios? Es opción del hombre, porque al hombre Ahí es el que le dio la libertad. Ese era mi punto. Pero ves cómo nosotros concordamos en cosas, pero lo estamos viendo de diferentes perspectivas. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo con tu perspectiva? Empezamos a insultarnos, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos Claro, pero concordando en lo mismo. el insulto viene por no querer escuchar y querer implementar mi razón.
Bueno, yo no estaba ¿entiende? implementando ni No, no, con, ni no, no, con, no lo ni, digo por ni- usted, no lo digo por usted, diácono, no lo estoy diciendo por Lo usted, dice estoy por diciendo por mí, el lo que pasa es que lo digo digo que por el Dios es hermano optativo filósofo que me y insultó y me Él dijo de es todo un poco. optativo. Yo dije Que que yo Dios es creo que optativo y Él es optativo. la filosofía no enseña en ningún momento a insultar a otra persona, sino discutir el punto, Es que lo que y no mucho sabe Luis menos la Gerardo filosofía Marcelo Sosa, que cristiana. tú también eres No, de la misma rama que él. lo que enseña la filosofía más bien es que nunca te pongas a discutir con alguien de este tipo porque nadie, bueno, nunca te pongas a discutir con un estúpido porque nadie podría notar la ¿Ves? diferencia. Eso es lo que ¿Ves? enseña la Exacto, exacto. filosofía. O sea, záfate de una Exacto. discusión como Y esta. mi pregunta para ti Que es, Dios es objetivo ¿por qué no sigues con los significa que insultos? Dios Mi tiene pregunta para disponibles ti es, muchas ¿por qué tengo que opciones. escucharte? Mi Los pregunta libres para ti es, que ¿por qué tengo que escucharte si sigues insultando? te ¿Y dije cuál lo que es la enseña la necesidad? filosofía nada más. ¿Sí? ¿Y eso te enseña el cristianismo también? ¿Insultar a las demás personas? Pues ¿Eres cristiano? Jesucristo dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Sí, pero También a él lo hartaron. Jesucristo es A, Dios y Jesucristo nunca a- llamó a a nadie Jesucristo estúpido. Dios también lograron hartarlo. ¿Estamos de acuerdo? A Jesucristo es Jesucristo Dios, Dios, Hijo, Dios Jesucristo es Hijo, Dios y lograron Jesucristo jamás hartarlo. insultó Dijo, a nadie. ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Hijo, pero es que, ¿cómo es posible que no Ay, Dios entiendan santo. si las A ver, parábolas son para que no lo entiendan los que el están tema lejos? de que si Adán y Eva existieron, se fueron a si el hombre es perfecto o no. Bueno, ya siguieron con el tema Eh, si el hombre al- fue creado perfecto o no. Luis, entra, acaba de entrar, o sea, nuevamente, Luis, ¿Dios creó al hombre imperfecto o perfecto? Dice la palabra de Dios que el cuando único, Dios terminó permíteme, dice la palabra de Dios que que Dios terminó toda su obra después de los 7 días, dice que era perfecto en gran manera, así dice, en gran manera, o sea, era Así incomparable, es, no había algo que se podía. Entonces, Adán así era es, perfecto, Génesis 1:31. claro que sí. Ahí Sí, lo dice. entonces, Yo sí, tengo, entonces yo era, tengo una sucede, pregunta. ajá. Yo tengo una sucede pregunta. que solamente Dios es absolutamente perfecto. No Oye, puedes Luis, hallar Luis Gerardo nadie Morales. más que sea absolutamente perfecto. Los seres Luis, humanos, Este ¿sabes Gerardo como por que le qué? gusta pelear, brother. O sea, lo que le corresponde a ser perfecto como hombre, no como Dios. Supongamos los ángeles son perfectos, o sea, son simétricamente perfectos, no les falta nada, no tienen No enfermedades, vamos son lejos, perfectos Luis. totalmente. Satanás, ¿Cómo? Satanás era perfecto, pero se rebeló. sí, Satanás era perfecto, dice la perfectos, palabra de Dios sí, que era la obra maestra de Dios, o sea, era sí, increíblemente perfecto. Pero perfecto en su propia fíjate, concepción. hasta, fíjate lo que dice la palabra, la palabra hasta es una proposición Hasta de que se tiempo, reveló. hasta que se halló pecado en él. Entonces, ¿cuándo fue el problema? ¿Qué vino a hacer el pecado? A distorsionar completamente lo que era Dios, porque Dios todo lo que hace lo hace perfecto. O sea, La Dios cuando hace perfección, lo hace completamente perfecto. Entonces, en ese aspecto, sí, o sea, el pecado vino a distorsionar completamente, a acabar la perfección de Dios, o sea, el pecado que estaba ahí. No es que el pecado, no empezó en la tierra, empezó en el cielo el pecado. Entonces, Satanás fue traspuesto y fue llevado a la tierra, o sea, fue lanzado a la tierra con todo y una tercera parte de los ángeles, ¿no? Que decidieron seguir a Satanás, ¿no? Entonces, una guerra en el cielo y por eso fueron despojados, porque allá no puede existir nada imperfecto. Entonces, por eso dice que esto inmortal, si usted es inmortal, esto perfecto y de inmortalidad, o sea, seremos perfectos cuando Cristo venga. O sea, nuestro cuerpo va a ser cambiado, no va a estar en imperfecciones como las tiene ahora, ¿no? Entonces, sí, dice la palabra de Dios en Génesis que era perfecto y de gran manera, y Satanás era perfecto en todos sus caminos, dice así la palabra de Dios. Entonces, hasta en su forma de pensar y todo. O sea, no lo creó ya con malvado, no lo creó malvado ni nada de eso, o sea, era un ángel de luz, un hombre de luz, Bel. Así que esa mentalidad de que no era perfecto, pues no sé. Cuando dice, no, solamente Dios es perfecto, bueno, aquí sí, Dios es perfecto en todos sus designios y en todo lo que hace, ¿no? En lo que concierne a Dios, ¿verdad?
pero al hombre lo hizo completamente perfecto. Y a Eva también. No tenía ningún problema. Eran altos, no eran enanos, eran, no, o sea, ya me imagino cómo se veían de hermosos los dos, ¿no? Pero eso no se discute, ¿no? Porque Mira, dice la palabra, la perfección absoluta solo la tiene Dios. Dios, entre sus perfecciones, tiene la de la libertad absoluta, o sea, el ser libérrimo. Y hay muchos filósofos que han cometido el grave error de pensar que Dios está obligado a, y eso siempre será un error. Dios no está obligado a crear seres perfectos, porque Dios hace lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana, donde le da la gana, con quien le da la gana, porque le da la gana, y no le debe explicaciones a nadie. Entonces, la perfección que le dio al universo y a nosotros es la que le quiso dar. Los ángeles y nosotros, los demonios y nosotros coincidimos en algo en que nos parecemos mucho. Los ángeles no tienen alas y nosotros tampoco. La perfección consistente en poder volar como los pájaros no la tenemos. Esa perfección nos falta, así que la perfección absoluta no la tenemos. La perfección, cuando se habla de perfección en filosofía, es el estar constituido de la manera apropiada para las funciones y lugares para los que estás diseñado. Un submarino tiene las perfecciones propias para andar bajo el agua y no sobre la tierra ni por el aire, pero tiene las perfecciones propias para poder andar bajo el agua, o sea, la manera de sacar oxígeno del agua por medio de la electrólisis y todo lo que quieras, pero no tiene la perfección de volar igual que nosotros. En cambio, Dios sí tiene perfección absoluta y nos crea con las perfecciones que quiere, porque Pero Él es Luis, ¿cómo vas libérrimo. a decir semejante barbaridad? A ver, los ¿Cómo? pájaros no tienen tampoco entonces la perfección de razonar y de poder salvarse. Ya sé que me vas a decir, los pájaros no precisan salvarse, pero escúchame, ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? ¿Cuál Pero, no sé? a No ver, entiendo la nosotros barbaridad. tenemos Cada una cual tiene perfección, las... estamos hechos a imagen y Sí, semejanza. ¿Y los pájaros están? sí. Wow. Los pájaros, no veo el problema con los pájaros, pero si tú ves Pero la ¿cómo vas inteligencia a de decir, ay, los sí, cuervos, están perfectos porque vuelan? Bueno, eso es una característica de que ellos se trasladaban sí, mediante el vuelo. Pero nosotros, entonces, ¿cómo no podés comparar el animal, por ejemplo, con nosotros? Eso no lo podrías comparar nunca. pues ya lo hice, nosotros no tenemos alas y ellos sí. Esa es una comparación muy Pero simple, ¿cómo vas a básica. comparar? Ellos no están hechos a imagen y semejanza, nosotros sí. Nosotros tenemos raciocinio, ellos no lo tienen. Nosotros Los estamos cuervos hechos sí a tienen imagen y raciocinio. semejanza de Dios y ellos no están. O sea, Luis es aquí no católico, vale la Luis. filosofía. Aquí lo que estábamos Los hablando cuervos es de tienen teología. raciocinio. Aquí lo Los, que estaba, cuer sí, raciocinio, está bien dicho. los Aquí lo que te pulpos vale es tienen raciocinio. teología, lo que te dejó la Biblia. Te hago una pregunta, Luis. ¿Ser recto es perfecto, sí o no? Es una perfección. ¿Ser Es una recto es en la perfecto, sí lista o de las no? Quiero que posibles. me conteste eso. ¿Ser recto es Respuesta. perfecto? Eh, Ser recto es una perfección y no tiene nadie por allí fuera de Dios la capacidad de ser Muy bien, perfectamente gracias. recto. Gracias. Un poquito de Biblia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Léelo, por Versículo favor. 29, sí, que Dios hizo al Eclesiastés hombre capítulo perfecto. 7, versículo Sí, 29. Léelo, por favor. dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos Muy bien, buscaron gracias, multitud Quijote. de perversión. Bendiciones. Eso dice. Sí, lo hizo recto, de acuerdo. El hombre, Dios lo hizo recto, Dios lo hizo bien porque Dios no hace las cosas mal. Sí, Vio con Dios su todo lo que perfección había propia. hecho y era bueno en gran manera. Génesis Dios hizo al 1:31. hombre y toda su obra perfecta. Ya sería el colmo de los colmos que Claro, dudáramos de Dios. ¿Qué es lo que claro sucedió? que sí. El pecado, como lo explicó Luis N. Jaimí González. Exactamente, gracias. Vanier, bendiciones. Por eso le cité Dios les Eclesiastés bendiga, 7, Tengo paz una, del 29. Señor. Ser recto. El hombre a imagen y semejanza de Dios y el hombre era recto. Pero
sácate, como hubo alguien que era perfecto y se le reveló a Dios y todos sabemos que es Lucifer, que es el diablo, ese lo tentó y ese libre albedrío el hombre cayó. Pero no es que caiga ahí. ¿Por qué cayó? Porque ahí sí, bueno, es optativo. Como dice Luis, sí, tiene opción, tiene libre albedrío. Pero no porque no era perfecto, porque Dios lo dejó libre. Así de simple. Y esa opción, ese libre albedrío pertenece al hombre. Dios, no hay otro Dios sobre Dios y Dios no puede optar Exacto, entre que haya Marcelo, dioses sobre él o exacto, no. pertenece al hombre. Nosotros somos dueños de decidir a no creer en Dios, a creer en 500 dioses. Incluso los calvinistas, ellos, a pesar de que niegan el libre albedrío del ser humano, ellos dicen, según la confesión de Westminster, porque tengo varios amigos reformados, que lo que es el libre albedrío sí se puede aplicar en el huerto del Edén. El libre albedrío solo se aplica en el huerto del Edén. Eso creo que es lo que dice la confesión de Westminster. ¿Este señor teólogo es católico o es protestante o qué es? Católico tradicional, si hablas de mí, Luis Gerardo. Oh, yo también soy católico tradicional. Muy bien, ya somos dos. Pero cuando dices católico tradicional, ¿a qué te refieres? ¿Lefebrista? A que no acepto que me cambien la doctrina por novedades. Ah, ok. ¿Y dónde enseña la doctrina que Dios es opcional? ¿Dónde enseña la doctrina que Dios es opcional? Ajá. Sí, ¿me lo puedes demostrar con el catecismo de la Iglesia Católica? Eso está presente en toda la doctrina y no es algo que me haya interesado. ¿Está en el catecismo? Donde quiera que te dice. A ver, el catecismo es lo que enseña la Iglesia Católica, es la doctrina, ¿no? Entonces, eso es lo que basamos para fundamentar lo que estamos expresando o explicando, ¿no? Entonces, por lo menos me tienes que dar un padre de la Iglesia, tú que estudiaste teología, tienes que darme un padre de la Iglesia o el catecismo o fundamentármelo con las Sagradas Escrituras de que Dios es opcional. ¿Tienes cómo hacerlo? Ay, Dios. A ver, vamos a ver. Aquí tengo los datos precisos. Permíteme un momento. Aquí está. Escribo optativo. F2. Optativo. Veamos. Sí, aquí está. Ya lo encontré. Es optativo. Ordenar por extensión, porque tengo un montón de cosas. F3. Ahí vamos. Este no tiene la cita bíblica. No te encuentro los que tienen las citas bíblicas, no me tardo nada. A ver, Eclesiástico 15:16. Vaya, comenzando por un poco. 16 al 18. Eclesiástico 15, versículos 16 al 18. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Deuteronomio 30, 15 al 19. Ahí está. A ver, vamos a quedarnos ahí en ese que dijiste, Eclesiásticos. Sí. ¿Dónde dice que Dios es opcional? ¿Jesucristo es la vida o no es la vida? ¿Dónde ¿Lo dice él o no lo dice? dice? Dame, porque yo te escuché y leíste, y ahí dice, a cada uno se le dará según escoja. Entonces, está dándole la opción, diciendo que cada quien, ahí está afirmando mi punto. Quien se le dará lo que quiera. Si eliges a Dios, tienes a Dios. Entonces, si no eliges a Dios, no tienes a Dios. Si me ya da terminé. la opción. Si eliges la vida a Dios, la tienes. Hombre, si no la quieres, no la tienes. Terminé. Y si no lo puedes entender, entonces, lo puedo sentir. Si yo quiero o no lo quiero, ¿de quién es la opción?
tuya. La opción es si lo quieres o si no lo quieres, esa es la opción. ¿Quieres Ajá, la Pero vida le que Dios tienen, quiere? entonces, ¿Quieres a ¿quién Dios tiene o la no quieres a opción? Dios? Esa ¿Quién es tiene la pero la te opción? opción. ¿La preguntaron, tiene ¿le Dios o la tienen o no? tienes tú? Esa es mi pregunta. La opción, ¿la tiene Dios o la tienes tú? La tienes tú. Dios es el que da Ah, las ya está, opciones. ya, listo. Dame otra cita bíblica. Dios da Jaque las mate. opciones. Jaque mate, papá, jaque mate. Allí no, Jaque allí no mate. dice que Dios es opcional. Ahí dice que el hombre tiene opción. Exacto. Sí. Eh, Veo que lo que están Mm, entendiendo, que Dios es optativo, que es Dios, lo que están entendiendo dentro de sus cerebros, y escucha esto, Anita, si están entendiendo de sus cerebros que decir que Dios es optativo significa que Dios anda dudando entre opciones, ese no es problema mío, eso es lo que están entendiendo ustedes. Dios es optativo porque otros que no son Dios pueden optar por Dios o sin Dios, con Dios o contra Dios, porque Pero si otros le pueden cambia a optar Dios. por él o por Ay, pero no él, por ahí Dios o siempre por no estás Dios. poniendo siempre estás poniendo la opción de elegir al hombre, no a Dios. Dios no tiene nada que elegir. No, Dios no Dios tiene hace lo nada No. que que es amor. elegir. A ver, Dios ya Dios no hizo eligió en su entre salvar eternidad. al hombre o no. A ver, Dios no Eso eligió entre salvar dije, al hombre o eso no. dije. Dios Dios ya tomó las quiso. decisiones que tenía que Dios tomar en la quiso. Entonces eternidad. Dios no tiene opciones. Dios es el Ahí supremo. les doy una cosa, Y se hermanos, hace Nosotros miren. su tenemos, voluntad. nosotros Desde una tenemos perspectiva opciones y teológica Dios es Sí, cristiana, ahí optativo para está. nosotros. Ese es mi no es punto. Ese es optativo. mi punto, lo que te estoy Dios es diciendo desde optativo hoy. para nosotros porque podamos escoger a Dios o a no Dios. Para nosotros, Él es optativo Sí, para nosotros. la Nosotros opción somos los está de en la ti, no en opción. Dios. Dios es el que presenta las opciones. Sí, la Él opción nos está en ti. ofrece opciones. La opción está en Dios ti, no ofrece en Dios. opciones. Y una de las opciones, la principal, es Ahora sí estás dando a entender, explicando bien lo que querías explicar. Dios el presenta las español opciones. explica, Él no es Él es opción para nosotros, pero en sí mismo Él no sí, es opción. en sí mismo no. Esa opción en Exacto. una manera relativa hacia nosotros, hacia los que pueden optar por él. Exacto, lo que te estamos diciendo desde un principio. No, eso fue lo que yo dije al decir Dios es optativo. El problema es la falta de conocimiento del idioma español, pensando que yo estaba diciendo que Dios es alguien que está sumergido en la duda y que siempre está buscando cómo optar. Eso yo no lo dije, ni lo implica la frase Dios es optativo. Yo soy católico, entonces, Luis. 100%. Dios es católico 100%. Católico significa universalidad y Dios dijo, vayan y hagan que todas las Para naciones todos, sean ¿ah? mis discípulos. Para Para todos, no todos, excluye a Marcelo. nadie. Ah, ok. Para todos, Ah, no bueno. excluye a nadie. El Sí, único así Dios es. es Ahora, la opción del hombre es aceptar la salvación de Dios o no. Sí, esa es la optatividad. Pero del hombre. Ok. Dios quiere que Del todos hombre. se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, obviamente. Y todo eso es universalidad, catolicismo, Bueno, al yo los 100%. dejo y Dios les Allí bendiga y no hay hasta otro opción. momento y muchas gracias por estar.